Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal Piden Libertad para los 5 de Caimanera. Proponen campaña Libertad para los 5 en favor de los manifestantes en Caimanera. Organizaciones independientes, ciudadanos y Amnistía Internacional lanzaron varias iniciativas, incluida una petición en la plataforma para exigir al régimen cubano la liberación de los 5 jóvenes detenidos tras las protestas de Caimanera Guantánamo. Salva a los 5 de Guantánamo. Reunirse pacíficamente para pedir libertad, derechos humanos y alimentación no es un delito, es un derecho humano fundamental, publicó la organización independiente Centro por una Cuba Libre en Twitter junto al link para firmar la petición de Amnistía Internacional. La solicitud señala que el juicio político contra los 5 manifestantes cubanos no violentos está a punto de empezar y podrían ser sancionados a largas condenas como las que están cumpliendo los más de 1,000 jóvenes cubanos encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba. Recordó que Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, fueron detenidos violentamente por participar en las protestas de Caimanera Guantánamo en la tarde-noche del pasado 6 de mayo. Asimismo, la sociedad civil cubana inició una campaña para exigir la liberación de los 5 manifestantes detenidos por las fuerzas represivas del régimen, en la que pidieron publicar los nombres y rostros de los detenidos en Caimanera. No los dejemos solos, comparte, dijo en Twitter la organización no gubernamental Cubalex, publicando los datos de los 5 manifestantes y reclamando solidaridad para ellos. También el periodista Wilfredo Cancio Isla propuso en Twitter iniciar una campaña de justicia bajo el eslogan Libertad para los 5, pero en favor no de 5 espías como hiciera hace unos años el régimen de La Habana, sino a favor de los anónimos e inocentes manifestantes de Caimanera. Reiteró que sería una campaña para inocentes, no como la de los 5 convictos espías que estaban interesados en el Comando Sur y otros enclaves militares y gubernamentales de Estados Unidos. El pasado 6 de mayo, cientos de guantanameros salieron a las calles para exigir alimentos y libertades, luego de que varias familias llevaban varios días sin comida. Sin embargo, los manifestantes fueron reprimidos por fuerzas del régimen. Alarcón Martínez fue trasladado inconsciente a consecuencia de la paliza que recibió. Y continuamos con más noticias. 75 años después de su éxodo, los palestinos todavía anhelan su regreso. Desde su modesto hogar en la bloqueada Franja de Gaza, Amina Al-Dawai recuerda el mundo tan distinto en el que creció hace más de 7 décadas antes de la creación de Israel. Nacida en 1934, Dawai era una adolescente cuando se proclamó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Ahora es una de las 5.9 millones de refugiados palestinos que viven en la Franja de Gaza, Líbano y Siria, según datos de Naciones Unidas. Son descendientes de los más de 760,000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus casas hace 75 años. El suceso se conoce entre los palestinos como la Nakba, la catástrofe en la que más de 600 comunidades fueron destruidas o despobladas por las fuerzas judías, según la organización israelí. El recuerdo de la Nakba, que se conmemora el 15 de mayo, se ha convertido en plataforma para las reivindicaciones de un Estado palestino.
ocurre un día después del aniversario de la proclamación del Estado de Israel en 1948, que desencadenó una invasión de 5 ejércitos árabes que la joven nación consiguió aplacar. Antes del aniversario, hablaron con 8 palestinos octogenarios y nonagenarios que se exiliaron durante la Nakba en la Franja de Gaza. Soldados disfrazados. Davai recuerda el día en que soldados judíos disfrazados llegaron a su lugar natal en Lida, ahora conocido como Lod, en el centro de Israel. Como los soldados llevaban el rostro cubierto, un pañuelo que se ha convertido en símbolo de la lucha palestina, los habitantes pensaban que eran esfuerzos enviados desde Jordania. La población estaba tan contenta que corrió hacia la fuente del centro del pueblo para celebrar, pero al darse cuenta de que eran soldados judíos, huyeron a la mezquita y a sus casas. Ellos atacaron la mezquita y mataron a todos los que estaban dentro. Explica, era joven y lo vi con mis propios ojos. Deportación planificada, expulsión o éxodo voluntario. Una masacre de cientos de civiles y combatientes desarmados en las que ambas partes fueron culpables de atrocidades. Los eventos del 12 y 13 de julio de 1948 durante la captura de Lod por parte de las fuerzas israelíes son todavía objeto de debate e intensa controversia. Una cosa parece cierta: casi de un día a otro la localidad se vació de sus 30.000 vecinos árabes. Después de la guerra, cayó bajo poder jordano y Gaza pasó a estar controlada por Egipto. Vivíamos cómodamente hasta ese momento. Rememora Davai, que recuerda niños jugando en columpios, el mercado central y el goteo de agua de una gran fuente rodeada por tiendas. De ella perdura el resentimiento por lo perdido. Éramos un país débil y no teníamos armas poderosas. El día después de llegar por primera vez, los soldados israelíes volvieron con órdenes claras: marchen de Lod o morirán, afirmó la anciana. Dijimos que no queríamos marchar. Ellos dijeron que nos matarían, así que todos los pobres marchamos y nosotros estábamos entre ellos.